Dejé a mi ex para crecer profesionalmente, regresé años después por culpa y terminé atrapado entre mi carrera y ella. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Nunca pensé que una decisión tan lógica pudiera sentirse tan sucia con el paso del tiempo. En ese momento yo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Tenía 29 años, llevaba casi 5 viviendo con Laura y, según todos, ya tocaba pensar en boda, hijos y esas cosas. El problema es que yo sentía que si me quedaba, algo dentro de mí se iba a apagar para siempre. Trabajaba en una empresa mediana de marketing digital. Nada espectacular, pero estable. El sueldo alcanzaba para la renta, algunos gustos y ahorrar poquito. Laura también trabajaba, en una clínica privada, turnos largos, mal pagados, pero ella amaba lo que hacía. Siempre decía que no todo era dinero. Yo asentía, aunque por dentro no estaba tan seguro. Un martes cualquiera me habló un exjefe con el que había trabajado años atrás. Me dijo que estaba armando un equipo para un proyecto grande en otra ciudad, algo internacional, con muchísimo crecimiento. El sueldo era casi el triple de lo que ganaba, prestaciones reales y, sobre todo, proyección. El detalle, tenía que mudarme en menos de 2 meses y el ritmo de trabajo iba a ser brutal. Esa noche no dormí. Me la pasé imaginando cómo sería mi vida si decía que sí, y también cómo sería si decía que no. Cuando se lo conté a Laura, al principio se emocionó. Me abrazó, me dijo que estaba orgullosa. Pero cuando hablamos de los detalles, la emoción se fue apagando. No puedo irme contigo, me dijo. Acabo de renovar contrato aquí y, además, mi mamá no está bien. Eso último me hizo ruido. Su mamá llevaba meses con problemas de salud, nada gravísimo según lo que yo sabía, pero tampoco estable. Laura era la que la llevaba a citas, la que resolvía todo. Yo ayudaba cuando podía, pero no era lo mismo. Podríamos intentar a distancia, le dije. No sería para siempre. Ella no respondió de inmediato. Se quedó viendo la mesa, jugando con una servilleta. ¿Y si no funciona?, preguntó. ¿Y si te vas y ya no regresas? No supe qué contestar. Porque, siendo honesto, una parte de mí esperaba justamente eso. Las semanas siguientes fueron rarísimas. En teoría seguíamos juntos, pero algo se había quebrado. Yo ya había aceptado la oferta, aunque no se lo dije de inmediato. Empecé a justificarlo todo como es por nosotros, es por el futuro. Laura empezó a llegar más cansada, más callada. A veces la encontraba llorando en el baño y decía que era estrés. Una noche, cenando, me dijo que su mamá iba a necesitar una cirugía. Nada urgente, pero delicada. La fecha coincidía casi exactamente con la semana en la que yo tenía que mudarme. No te estoy pidiendo que te quedes, me dijo rápido, como si se arrepintiera de siquiera mencionarlo. Solo, quería que lo supieras. Eso me dejó con un nudo en el estómago. Esa noche discutimos por primera vez en serio en mucho tiempo. No fue una pelea con gritos, fue peor. Silencios largos, frases cortadas, miradas que decían más que cualquier insulto. Siento que ya te fuiste, me dijo. Aunque sigas aquí. No lo negué. Tampoco lo confirmé. Días después, tomé la decisión que hoy todavía me persigue. Terminé con ella. No porque no la quisiera, sino porque sabía que si me iba sin cortar, iba a volver. Y yo no quería volver. Le dije que necesitaba enfocarme, que no quería lastimarla más con una relación a medias. Ella no lloró. Solo asintió, como si algo dentro de ella ya se hubiera rendido antes. Me fui 2 semanas después. El primer año fue exactamente como lo había imaginado. Trabajo intenso, dinero, reconocimiento, sentir que por fin estaba avanzando. Subía historias a Instagram desde restaurantes caros, viajes de trabajo, oficinas bonitas. Laura nunca veía mis historias. O eso creo. Un día, casi 2 años después, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era ella. Me dijo que esperaba que estuviera bien y que no sabía si escribirme era buena idea, pero necesitaba hablar conmigo. Nos vimos cuando fui de visita a mi ciudad por trabajo. Nos encontramos en un café. Se veía diferente, más delgada, más seria. Después de los saludos incómodos, me soltó la bomba. Su mamá había empeorado poco después de que yo me fui. La cirugía se complicó. Meses después, falleció. No supe qué decir. Me sentí como un imbécil por quejarme del tráfico esa mañana. No te escribí antes porque estaba muy enojada, me dijo. No contigo nada más, conmigo también. Pero ahora, necesito ayuda.
Resulta que había dejado su trabajo para cuidar a su mamá, gastó ahorros, se endeudó. Ahora estaba tratando de levantarse, pero no podía sola. No me pidió dinero directamente. Solo me contó todo. Y eso fue peor. Yo podía ayudarla. De verdad podía. Pero hacerlo significaba meterme de nuevo en una historia que yo mismo había decidido abandonar. También sabía que, si no lo hacía, iba a confirmar todo lo que ella, y probablemente muchos más, pensaban de mí. Nos despedimos sin resolver nada. Me dijo que lo pensara. Esa noche no dormí. Otra vez. Cuando regresé a mi hotel, tenía varios mensajes de ella sin leer y una llamada perdida que no supe si devolver. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa del hotel como si así pudiera desaparecer lo que estaba pasando. Me metí a bañar, me vestí con calma exagerada y bajé por un café que ni siquiera me terminé. Todo el tiempo pensaba en los mensajes de Laura, en la llamada perdida, en la forma tan tranquila, demasiado tranquila, con la que me había contado lo de su mamá. Regresé al cuarto y ya no pude seguir evitándolo. Abrí los mensajes. No eran reproches ni nada dramático. Eran prácticos, casi fríos. Me explicaba que debía varios meses de renta, que había sacado un préstamo para cubrir gastos médicos y que ahora el banco la estaba presionando. Me decía que estaba buscando trabajo, pero que con el hueco en su historial y sin contacto se le estaba complicando más de lo que esperaba. El último mensaje decía: no te escribo porque crea que me debes algo. Solo eres la única persona que conozco que podría ayudarme sin que esto se vuelva un desastre más grande. Eso fue lo que me pegó. No me reclamó nada. No me habló de amor ni del pasado. Me habló como se le habla a alguien cuando ya no quedan muchas opciones. La llamé. Contestó rápido, como si hubiera estado esperando. Hablamos casi una hora. Le pregunté cosas prácticas, montos, tiempos, que necesitaba exactamente. Yo tratando de mantenerlo todo en terreno racional, como si fuera una transacción. Ella respondió sin rodeos. Nunca me pidió que volviera, nunca insinuó nada emocional. Aún así, sentía una presión en el pecho que no me dejaba pensar con claridad. Le dije que podía ayudarla con una parte. No con todo, pero algo que le diera aire mientras resolvía lo demás. Hubo un silencio largo del otro lado. Gracias, me dijo. De verdad. Quedamos de vernos al día siguiente para hablar con más calma. Colgué y me quedé viendo el techo del cuarto, preguntándome en qué momento había cruzado una línea que juré no volver a cruzar. Al día siguiente nos vimos otra vez, esta vez en su departamento. El lugar estaba más vacío de lo que recordaba. Menos muebles, paredes sin cuadros. Me explicó que había vendido cosas poco a poco. No dramatizó, solo lo dijo como quien enumera hechos. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo incómodo: ella ya no me veía como pareja ni como ex. Me veía como un recurso. Y eso, lejos de tranquilizarme, me hizo sentir peor. Le transferí dinero ese mismo día. Una cantidad que para mí ya no significaba un sacrificio real, pero que para ella era enorme. Me agradeció otra vez, con una mezcla rara de alivio y vergüenza. Antes de irme, me preguntó si iba a quedarme más días en la ciudad. Le dije que no estaba seguro. Si quieres, mañana podemos vernos, dijo. Solo para comer. Como amigos. Acepté sin pensarlo demasiado. Ese como amigos empezó a complicarlo todo. En los días siguientes nos vimos varias veces. Comíamos, caminábamos, hablábamos de cosas simples. De pronto me encontraba riéndome con ella como antes, sintiéndome cómodo de una forma que no sentía desde hacía años. Y al mismo tiempo, notaba que algo no estaba bien. Ella evitaba hablar de su futuro. Yo evitaba hablar del mío. Un día, sin planearlo, me quedé a dormir. No pasó nada físico. Dormimos de espaldas, cada uno en su orilla de la cama, como dos personas que no saben exactamente qué están haciendo pero tampoco quieren detenerse a pensarlo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, me dijo algo que cambió el tono de todo. He estado pensando, dijo. Si voy a salir de esta, necesito estabilidad. No solo dinero. Necesito a alguien que esté. No me miró cuando lo dijo. Yo sentí cómo se me tensaban los hombros. ¿Y eso qué significa? Pregunté. No lo sé exactamente, respondió. No te estoy pidiendo que regreses conmigo. Solo, que no desaparezcas otra vez. Ahí entendí que mi ayuda ya no era solo económica. Había generado una expectativa. Una que yo no sabía si podía cumplir. Esa tarde me habló mi jefe. Me dijo que el proyecto en el que estaba podía extenderse, pero que necesitaban que me mudara definitivamente a otra ciudad.
Más responsabilidades, más dinero, menos flexibilidad. Todo lo que yo había querido, hasta ese momento. Colgué y me quedé sentado, viendo a Laura moverse por el departamento, ordenando cosas que no necesitaban orden. Me di cuenta de que, sin querer, estaba otra vez en una encrucijada parecida a la de años atrás. Solo que ahora sabía exactamente qué pasaba cuando elegía irme. Esa noche hablamos. Le conté lo de la oferta. No reaccionó mal. No se enojó. Eso fue peor. Entiendo, me dijo. Siempre ha sido así. No supe si eso era un reproche o solo una observación. No quiero que tomes decisiones por mí, continuó. Pero tampoco quiero volver a construir algo sobre promesas vagas. Me fui a dormir con esa frase dándome vueltas en la cabeza. A la mañana siguiente, tenía un mensaje del banco confirmando que habían aceptado el pago parcial de la deuda de Laura. Técnicamente, mi ayuda había funcionado. En la práctica, había abierto otra puerta. Antes de irme de la ciudad, pasé a despedirme. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me abrazó fuerte, más de lo que esperaba. Solo dime la verdad cuando decidas, me dijo. Eso es todo lo que te pido. En el aeropuerto, mientras esperaba abordar, revisé mi correo. Tenía el contrato listo para firmar. Fecha límite, 3 días. Con el contrato esperando mi firma y el mensaje de Laura aún fresco en la cabeza, me di cuenta de que cualquier decisión que tomara iba a dejar a alguien perdiendo, y esta vez no tenía claro a quién estaba dispuesto a fallarle. Firmé el contrato desde el aeropuerto. No fue una decisión heroica ni dramática. Fue automática. Como si mi cuerpo ya supiera qué hacer antes de que yo lo pensara demasiado. Leí las cláusulas por encima, confirmé fechas, envié el archivo y guardé el celular. Cuando anunciaron el abordaje, sentí un alivio raro, mezclado con una culpa que todavía no tenía forma, pero que ya venía creciendo. No le dije nada a Laura ese día. Regresé a la ciudad donde vivía y me metí de lleno al trabajo. Nuevas juntas, nuevos equipos, horarios larguísimos. Me repetía que eso era justo lo que necesitaba, ocupar la cabeza para no pensar en todo lo demás. Aún así, Laura seguía ahí. Me mandaba mensajes cada 2 o 3 días. Cosas simples. A veces solo un ¿cómo estás? Yo contestaba, pero cada vez con más cuidado, midiendo palabras como si fueran explosivos. Un viernes por la noche me marcó. Sonaba alterada. ¿Tienes un minuto? Me preguntó sin rodeos. Resultó que el banco había vuelto a llamar. El pago que yo había hecho solo había comprado tiempo. Ahora querían un plan formal o iban a iniciar un proceso legal. Le dije que lo revisábamos con calma, que no se preocupara. Colgamos y me quedé viendo la pantalla, sabiendo que eso no era verdad. No había nada con calma en esa situación. Al día siguiente le propuse algo que, en su momento, me pareció razonable, ayudarla de forma más constante por unos meses. No un regalo, no algo indefinido. Un acuerdo. Yo la apoyaba mientras se estabilizaba y ella se comprometía a buscar trabajo de tiempo completo. Cuando se lo dije, se quedó callada. ¿Y eso qué te haría sentir? Me preguntó. ¿Como mi pareja? ¿Como mi banco? ¿Cómo qué? No supe qué contestar. Solo dije que como alguien que no quería verla hundirse. Aceptó. Pero algo cambió a partir de ahí. Empezó a consultarme todo. Decisiones pequeñas, decisiones grandes. ¿Qué trabajo aceptar? ¿Qué gasto valía la pena? Si debía mudarse a algo más barato. Yo opinaba, a veces sin pensar demasiado, y luego me daba cuenta de que mi opinión ya no era solo una sugerencia. Tenía peso real en su vida. Y eso me empezó a incomodar. Un día me mandó una foto del refri vacío con un mañana voy al súper, algo que no deba comprar. Me reí, pero luego sentí un escalofrío. No porque fuera algo grave, sino porque ya no sonaba a broma. Al mismo tiempo, mi trabajo empezó a absorberme más de lo esperado. Viajaba seguido, llegaba cansado, respondía mensajes tarde. Laura lo notó. Siento que estás aquí solo cuando te conviene, me dijo una noche por llamada. Como si yo fuera algo que atiendes entre pendientes. Me defendí. Le dije que estaba haciendo lo posible, que no era fácil. Ella no gritó ni discutió. Solo dijo, eso mismo decías antes de irte la primera vez. Ahí fue cuando empecé a ver algo que antes no quería aceptar, no importa cuánto dinero pusiera, nunca iba a compensar la sensación de abandono que ella arrastraba. Y yo, con cada ayuda, estaba alimentando algo que no sabía cómo sostener. La gota que derramó todo fue una llamada inesperada. Me marcó un número desconocido un martes por la tarde. Era un hombre. Se presentó como el abogado del banco.
Dijo mi nombre completo y me preguntó si yo era responsable del apoyo financiero de Laura. Me quedé helado. Le dije que no, que yo solo había hecho un pago ocasional. El tipo fue amable, pero directo. Me explicó que Laura había mencionado mi nombre como alguien que estaba respondiendo por ella y que necesitaban confirmar mi rol. Colgué con las manos sudadas. La llamé de inmediato. ¿Por qué le diste mi nombre al banco? Le pregunté, tratando de no sonar alterado. Hubo un silencio largo. No sabía que iban a llamarte, dijo. Pensé que solo lo usarían como referencia. Eso no es una referencia, Laura. ¿Entonces qué soy? Respondió ella, ahora sí molesta. Porque no actúas como alguien que solo ayuda. Tomas decisiones, opinas, influyes, pero cuando hay consecuencias, te haces a un lado. Eso me dolió más de lo que esperaba, porque no era mentira del todo. Discutimos. Por primera vez desde que retomamos contacto, fue una pelea real. No gritos, pero sí cosas que se habían ido acumulando. Yo le reclamé haberme metido en un problema legal sin avisar. Ella me reclamó haberla dejado colgada emocionalmente mientras yo seguía avanzando. No te pedí que regresaras a mi vida, dijo. Tú fuiste el que empezó a actuar como si estuvieras dentro. Colgamos mal. Muy mal. Esa noche casi no dormí. Me di cuenta de que, sin proponérmelo, había creado una versión cómoda de la relación. Yo ayudaba, me sentía buena persona y mantenía distancia cuando me convenía. Para ella, en cambio, no había medias tintas. O estabas o no estabas. Al día siguiente le escribí para intentar arreglar las cosas. No contestó. Pasaron 2 días. Nada. El tercer día me llegó un correo del banco. Esta vez ya no era una consulta. Era un aviso formal. No me acusaban directamente, pero dejaban claro que mi nombre estaba vinculado al caso. Sentí un enojo seco, frío. No solo con ella, también conmigo. Por no haber puesto límites claros desde el principio. Por creer que podía controlar las consecuencias. Esa noche, finalmente, Laura me escribió. Tenemos que hablar. En persona. Ya no quiero seguir así. Me dijo que iba a viajar a verme. Que necesitaba cerrar esto de una vez. No pidió permiso, solo avisó. Me mandó el horario de su vuelo. Colgué el celular y me quedé sentado, viendo el contrato nuevo sobre mi escritorio, el mismo que me ataba todavía más a una vida en la que ella no encajaba. Con su llegada inminente y todo lo que no hemos dicho aún flotando entre nosotros, supe que esa conversación podía arreglar las cosas o terminar de romperlas para siempre. Fui por Laura al aeropuerto con el estómago hecho nudo. No sabía si abrazarla, si saludarla de beso o solo decirle hola como a cualquier otra persona. Al final ella resolvió todo, me abrazó rápido, sin apretar, como si no quisiera confundirse tampoco. En el camino casi no hablamos. Le pregunté por el vuelo, me preguntó por el trabajo. Respuestas cortas. Cuando llegamos a mi departamento, dejó su mochila junto a la puerta y se sentó en el sillón como si ya conociera el lugar, aunque nunca había estado ahí. Eso también me incomodó. No vine a pelear, dijo de entrada. Vine a entender dónde estamos parados. Me senté frente a ella. Le ofrecí agua, café, algo. Dijo que no. Empezó a hablar sin rodeos. Me dijo que estaba cansada de sentirse como una carga, pero también cansada de que yo actuara como si todo fuera un favor que podía retirar cuando quisiera. Que sabía que no éramos pareja, pero tampoco éramos extraños, y que esa tierra de nadie la estaba desgastando más que estar sola. No te pedí que me mantuvieras, dijo. Te pedí que no me soltaras a medias. Le expliqué mi versión. Que yo había querido ayudar, pero que no esperaba convertirme en su respaldo principal. Que el tema del banco me había puesto en una posición que no elegí. Que estaba a punto de mudarme otra vez por trabajo y no sabía cómo encajaba ella en todo eso. Ahí está, respondió. Siempre es otra vez. Eso nos dejó callados. Después de un rato, me dijo algo que no esperaba, que había conseguido una oferta de trabajo en otra ciudad. No donde yo vivía, ni donde habíamos vivido antes. En otro lugar completamente distinto. Menos sueldo, pero estable. Empezaba en 2 meses. No te lo dije antes porque no sabía si ibas a tomarlo como un chantaje, me explicó. Pero no quiero que pienses que mi vida depende de ti. Sentí alivio, y al mismo tiempo, algo parecido a celos, aunque no tenía derecho a sentirlos. Hablamos horas. De lo que pasó antes, de lo que no dijimos, de cómo cada quien vivió la ruptura. En algún punto, salió el tema del dinero. Le pregunté directamente qué esperaba de mí a partir de ahora. Nada que no pueda sostener sin resentirte, me dijo.
Si me ayudas un mes más, bien. Si no, también. Pero no quiero que sigas si eso te convierte en alguien que me mira como un error que arrastra. Eso me cayó pesado, porque me obligó a aceptar algo incómodo, parte de mí si empezaba a verla así. No como persona, sino como problema. Y darme cuenta de eso me hizo sentir peor que cualquier reproche. Quedamos en algo concreto. Yo la apoyaría solo un mes más, para cerrar pendientes inmediatos. Nada de pagos indefinidos, nada de decisiones compartidas. Límites claros. También quedamos en que el tema del banco lo resolvería ella sin meterme más. Si necesitaba una referencia, buscaría otra opción. Esa noche durmió en el sillón. No por drama, sino porque así se dio. A la mañana siguiente desayunamos juntos. Todo fue correcto, casi demasiado. Como dos personas que ya dijeron lo que tenían que decir, pero no saben qué hacer con lo que quedó. Antes de irse al aeropuerto, me abrazó más fuerte que la primera vez. Gracias por escucharme, me dijo. De verdad. Cuando se fue, el departamento se sintió enorme. Vacío. Me senté frente a la computadora y abrí el correo. Tenía un mensaje de recursos humanos recordándome que en una semana tenía que confirmar la fecha exacta de mi mudanza. Ese mismo día, el banco volvió a llamar. Esta vez no me pidieron nada. Solo me informaron que Laura había solicitado una reestructuración sin avales externos. Que mi nombre ya no aparecía en el proceso. Colgué y solté el aire que llevaba días conteniendo. Le escribí para decírselo. Me respondió con un gracias por avisar y un emoji sencillo. Nada más. Las semanas siguientes fueron raras. Le transferí lo que habíamos acordado y ahí terminó todo apoyo económico. Seguimos hablando, pero menos. Ya no había mensajes diarios ni llamadas largas. A veces pasaban días sin saber del otro. Y aunque eso era justo lo que habíamos decidido, me sorprendí extrañándolo. Un viernes por la noche, salí con compañeros del trabajo. Estábamos tomando algo cuando uno de ellos me preguntó si estaba saliendo con alguien. Dije que no. Lo dije rápido, sin pensar. Y me di cuenta de que era verdad, pero no del todo. Esa noche, al llegar a casa, revisé redes casi por costumbre. Laura había subido una foto. No era nada especial, una maleta abierta, ropa doblada, un texto que decía cerrando ciclos. Me quedé viéndola más tiempo del necesario. 2 días después, me escribió. Me dijo que había aceptado el trabajo, que se mudaba en un mes, que quería despedirse antes de irse, si yo estaba de acuerdo. Leí el mensaje varias veces. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que evitamos, en lo que casi volvimos a hacer. Pensé también en mi mudanza, en la nueva ciudad, en lo poco espacio que estaba dejando para cualquier cosa que no fuera trabajo. No le contesté de inmediato. Abrí el contrato una vez más. Vi la fecha de inicio, la ciudad, las condiciones. Todo seguía siendo exactamente lo que yo había querido durante años. Y aún así, sentí esa incomodidad familiar, como si estuviera a punto de repetir algo que ya sabía cómo terminaba. El celular vibró. Era Laura otra vez. Solo dime si sí o si no. Prefiero eso a quedarme esperando. Me quedé con el mensaje abierto, sin escribir nada, preguntándome si esta vez iba a elegir distinto, o si simplemente iba a ser coherente con la persona que siempre he sido.